objetivo que mejores personas crean mejores empresas y esto va a impactar de alguna manera en generar un mundo mejor. Mutation es la parte digital de Disruptors, donde hemos conjuntado a más de 30 CEOs, directivos, líderes de Latinoamérica con diferentes temas. Y el objetivo es brindar herramientas, brindar diferentes puntos de vista que nos sean de utilidad ante esto que estamos viviendo. Entonces, el día de hoy, la verdad es un honor el poder estar acompañando, entrevistando de alguna manera a una extraordinaria mujer, una maestra de la cual yo he aprendido muchísimo. Ella es Alicia Pizarro. Les voy a leer una breve introducción acerca de ella para las personas que no la conocen. Alicia es socia fundadora y directora de Newfield Consulting, empresa que opera en más de 9 países desde 1996 a la fecha. Es licenciada en Educación de la Universidad Central de Venezuela, tecnóloga educativa, especialista en educación para adultos. Ella es diseñadora junto con Rafael Echeverría de la propuesta del coaching ontológico que da base tanto al programa de Art of Business Coaching, ABC, dictado en diferentes países de habla hispana y que lleva más de 40 ediciones, y también el programa avanzado de coaching ontológico. Y dentro de las principales participaciones que han tenido, ella participó en un programa de rediseño de la práctica docente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y bueno, pues antes que nada es agradecerte, Alicia, que nos hayas regalado un poco de tu tiempo. Si puedes activar tu cámara, si puedes activar, ya reactivé tu micro, si puedes nada más poner tu cámara. Y bueno, darte las buenas noches. ¿Cómo estás, querida Alicia? Hola, Leo, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí con ustedes. Déjame ver primero que todo esto funcione. Ahí estamos, ahí. Entiendo que ya está el video, pero no sé si está todavía la pantalla. No, si gustas compartir la pantalla de tu presentación, esa todavía no está. Ok, Listo. ahí sí está, perfecto. Ahí está Bueno, ya. te decía que es un gusto estar aquí con ustedes en este tiempo de pandemia. He tenido el honor de participar en varios webinars como estos que me han permitido llegar a mucha gente, algunos pues exalumnos, algunos que todavía están cursando alguno de nuestros programas o están por empezar, viviendo pues toda la incertidumbre, los retrasos, las idas y venidas que hemos tenido que hacer para que nuestra oferta formativa esté presente en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, Leo. Entonces, Okay. nada, feliz de estar aquí. Pues miren, para todos los que nos han estado siguiendo, normalmente lo hacemos a manera de entrevista, pero hoy justamente Alicia me dice que ella dedicó un tiempo y nos preparó una presentación. En lo personal, a mí me encanta escucharla, entonces te dejamos adelante con la presentación, a lo mejor en algún momento te interrumpiré, y de lo que Perfecto. vayan escuchando, vayan de una vez preparando sus preguntas para que al final tengamos una sesión de preguntas y respuestas de todo lo que nos comparta Alicia. Entonces, Alicia, Excelente. adelante, muchísimas gracias. Muy bien, Leo. Y tal como tú dices, por favor, yo no quiero estar con el chat abierto porque prefiero más bien que tú, si hay alguna pregunta que sea importante poderla responder de inmediato, pues me interrumpes sin ningún problema. Y yo creo que lo que yo les voy a contar toma más o menos unos 30 minutos y luego podemos tener un rato solamente de preguntas y respuestas, que me parece como la parte más rica, aunque yo espero que lo que les voy a contar les interese, les sirva sobre todo, les guste, eh, les aporte algo para la situación en la que estamos. Entonces déjame... yo tengo aquí mi pauta que me interesa ir siguiendo para que no se me quede como nada y aprovechar los minutos bien sustanciosamente. Ok, Fíjate que, adelante. muy bien, fíjate que hay un personaje que más o menos en el 2007 se hizo famoso. Déjame ver que si mi presentación se está moviendo. Dame un segundo. Ahí. Sí, Eh, ya cambió. ahí está. No sé si lo conoces, Leo, se llama Sigmund Bauman.
Él murió lamentablemente en el 2017, escribió más de 10 libros, es una persona muy activa, y él hizo famoso la expresión del mundo líquido. Él sacó El amor líquido, El mercado líquido, sacó varios libros. Él es un sociólogo y filósofo. Y la verdad es que yo creo que nunca habíamos sentido tan presente y tan en la piel la sensación de la liquidez o la licuefacción del mundo. Eh, a mí, esta sensación de inestabilidad, de incertidumbre, eh, me trae mucho lo que fue el terremoto del 2010 acá en Chile, en donde sentíamos que la tierra se movía y que realmente todo era como muy inestable. Yo creo que eso es lo que estamos sintiendo ahora. Estamos sintiendo un terremoto pandémico. Y eso ha tenido como innumerables consecuencias. Una de ellas es que se han roto todos los equilibrios en las relaciones. Y a mí me gusta partir por allí, porque siento que es muy importante que nos demos cuenta que las relaciones entre las personas han cambiado muy fuerte, porque eh, estaban basadas en un cierto acomodo, en unos ciertos acuerdos. Tú haces esto, yo hago esto. Y estoy hablando tanto de los equipos de trabajo como de las relaciones personales. Las relaciones con las parejas cambiaron, sobre todo si están ahora confinadas en un departamento, en una casa, compartiendo roles que hace mucho tiempo que no realizaban, como son los roles domésticos, eh, haciéndose cargo de los niños, a veces haciéndose cargo de los abuelos. Y eso ha generado todo un gran movimiento, con muchos aspectos positivos y con muchos aspectos negativos también. Y fíjate que una de las estadísticas que sorprenden es el incremento de la violencia doméstica, lo cual nos habla de que las casas se han convertido en una especie de olla de presión llena de tensiones y de situaciones inesperadas para las que no estábamos preparados. Eh, entonces, creo que una de las cosas importantes que quiero empezar como a traerles son un conjunto de competencias que yo creo que son fundamentales para poder aprender o reaprender a movernos en esta incertidumbre tan grande y en este movimiento en donde todos los días parece que son diferentes. Eh, una de las cosas importantes que tenemos que aprender es aprender a fluir con el peligro y aprender a fluir con las amenazas. Eh, Voy a volver sobre el punto de las amenazas más adelante, porque siento que el nivel de amenaza que estamos sintiendo hoy en día es completamente inusual y desconocido para muchos de nosotros. Como que durante el siglo XX logramos construir una ilusión de seguridad, de estabilidad, o por último habíamos logrado encerrarnos en un espacio que podría llamarse condominio o country, lo llaman en Argentina, o un colegio cerrado, privado, el club, en fin. Teníamos distintas formas de protegernos y de crear un ambiente de aparente seguridad. Y yo creo que parte de lo que la pandemia está rompiendo muy profundamente son esas seguridades y nos está generando una sensación de tremenda amenaza. Por eso la imagen que tenía antes, esta imagen del equilibrista, me parece que es muy apropiada porque claramente estamos aprendiendo a vivir en un equilibrio diferente. Y eso, por supuesto, yo veía también la cartelera de palabras, la ensalada de palabras que pusieron al comienzo, y muchos ponían conversaciones, porque en efecto una de las claves para poder aprender a fluir con el peligro tiene que ver con nuestra capacidad para conversar. Eh, para los que no me conocen, bueno, yo hablo desde la ontología del lenguaje, que es una propuesta filosófica que intenta dar una mirada distinta sobre el ser humano. Desde la ontología del lenguaje, creemos que los seres humanos somos seres lingüísticos, que creamos nuestros mundos a través del lenguaje, pero por supuesto no somos solo lenguaje. Ustedes en este momento me están escuchando, algunos me estarán viendo a través de la cámara,
Y no solamente están escuchando las palabras que yo digo, sino que además están captando una cierta emocionalidad con la que hablo, y además de eso están viendo por lo menos una parte de mi corporalidad, porque dense cuenta que una de las cosas que nos está pasando con la tecnología es que nuestra percepción del otro empezó a ser estas especies de cabezas parlantes en donde nos mostramos en este cuadrito que puede ser más grande o más chiquito, pero que sigue siendo un rectángulo a través del cual me pongo en contacto con esta mezcla particular de lenguaje, emocionalidad y corporalidad que somos los seres humanos. Por ahí también vi en la ensalada de palabras que varios mencionaron el OSAR, el modelo SAR, no lo voy a explicar ahora, pero sí me parece interesante por lo menos hacer la conexión entre la estructura que somos, lenguaje, emocionalidad y cuerpo. Esa estructura particular actúa de una cierta manera y genera unos resultados. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes se pregunte en este momento cómo se modificó la estructura de cada uno a partir de la situación de la pandemia. Cada uno puede tener su propia fecha. Es interesante hacerse la pregunta, ¿cuál es mi fecha? ¿Cuándo comenzó para mí la pandemia? En mi caso comenzó el 17 de marzo. Ese día se cerró la puerta, ese día se acabaron los viajes, ese día se acabaron las reuniones, las convenciones, las conferencias, y empezó este mundo de este rectángulo a través del cual me están observando y a través del cual observo el mundo. Y entonces les pido que cada uno se haga la pregunta de cuáles fueron sus primeras decisiones, qué fue lo primero que hizo cuando, una vez que cerró su puerta en la fecha que le correspondió, y cuáles son los resultados que está obteniendo con esas primeras decisiones. Y una de las cosas que les quiero mostrar es que, y creo que eso no lo vi en las herramientas que pusieron al comienzo, capaz que estaba, pero yo no lo vi, donde yo creo que otra competencia que es fundamental en el mundo líquido en el que estamos es recuperar, porque en algunos momentos lo hemos tenido, la capacidad para observarnos a nosotros mismos. Me gustó mucho la pregunta que hicieron al comienzo. ¿Cuál es la principal herramienta que te está sirviendo para fluir en esta situación en la que estamos? Y yo creo que la capacidad para observarnos a nosotros mismos es fundamental. Es una camarita que la instalamos en los programas apenas comenzamos, en donde yo voy observando el observador que soy, que no es otra cosa que escuchar mis propias señales para darme cuenta de qué es lo que me está pasando. Cierren los ojos 3 segundos y háganse la pregunta, ¿qué me está pasando ahora? ¿Por qué eso es importante? Porque en la medida en que yo entienda cuál es la particular estructura que estoy siendo de lenguaje, emocionalidad y cuerpo, voy a poder conectar esa estructura con los resultados que estoy obteniendo. Y si estoy muy contento en medio de la pandemia y estoy obteniendo unos resultados maravillosos, bien, sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero si no estás obteniendo los resultados que quieres, yo creo que es interesante hacerse la pregunta de qué es lo que puedo cambiar. Y puedo cambiar mis acciones, puedo cambiar esa particular estructura. Y ahí nosotros decimos desde ontología del lenguaje, empiezo a cambiar mi observador. Ahora, por favor, tomen en cuenta algo. A partir de que cerramos la puerta, nuestra capacidad perceptiva se modificó. Nosotros en este momento, ninguna de las personas que estamos involucradas en este evento que estamos haciendo ahora, somos los mismos de enero, de febrero o de marzo. Somos personas distintas, porque el encierro nos afecta, porque el haber cerrado la puerta y el haber cortado una cotidianidad de contacto que teníamos con el mundo, hace que nuestra capacidad de percepción esté alterada. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense que las decisiones que tomamos, particularmente en el espacio de la empresa o de la familia, que son decisiones muy relevantes, las tomamos sobre la base de una capacidad de percepción del mundo. Y si no estamos viendo el mundo como lo veíamos antes, sino que lo estamos viendo desde pantallitas de este tipo,
desde noticias que no siempre son demasiado seguras, desde las redes sociales que llega cualquier cuento, desde unas estadísticas que a veces no son muy confiables. Entonces, tenemos que tener una doble precaución. Y ahí quiero decirles que tomen en cuenta esto y se conviertan en auténticos buscadores de los hechos. Que no se queden solamente con opiniones que escuchan por aquí y por allá, sino que sean cazadores, sabuesos de los hechos para poder tomar decisiones ajustadas. Fíjense que una de las cosas que nos pasa es que en este mundo tan móvil en el que estamos, por supuesto se abren tremendas oportunidades. Y una de las cosas que tenemos que hacer desde la empresa es movernos muy rápidamente a captar esas oportunidades, porque una de las características de esta crisis es que si bien es cierto que se abren estas ventanas de oportunidad, también es cierto que se cierran muy rápido. Y a veces se cierran o porque cambiaron ya las circunstancias, no la aprovechaste hoy, mañana capaz que ya no esté. O puede que otro la haya aprovechado y ya no te pertenece esa posibilidad. Entonces hay que ser capaces de movernos rápido y de tomar decisiones basadas en hechos. Y una cosa que yo creo que es muy relevante es que este encierro también está afectando muy profundamente nuestra sensibilidad. ¿No se dan cuenta que están algunos días más peleones que otros? ¿O más sensibles? ¿Con ganas de llorar? ¿O con ganas de pegarle un grito a alguien? Todo eso tiene que ver con la alteración de nuestra cotidianidad, de contactos y de fluir con el mundo. Ahora, yo quiero en los más o menos 15 minutos que tengo para el cuento que les preparé, focalizarme en una característica sobre la que quiero hacer como una especie de zoom, es decir, me quiero meter un poquito más profundamente. Una de las cosas que nos ha generado la pandemia es una sensación de fragilidad, una sensación como justamente por esta relación tan particular que tenemos con el peligro y con la amenaza. Yo creo que nunca antes nos habíamos sentido tan amenazados, amenazados en nuestra salud, amenazados también en nuestra seguridad, porque estamos muy conscientes de que una vez que la crisis sanitaria propiamente tal finalice, ya estamos cabalgando sobre una crisis económica que nos va a afectar muy, muy profundamente y muy a largo plazo. Por lo tanto, estamos sintiendo la fragilidad por todos lados. Y yo quiero que hagamos juntos una reflexión sobre la fragilidad. Y esta frase quiero que la recuerden, vamos a trabajar un poquito sobre esto, pero la idea fundamental, a mi juicio, y el principal aprendizaje que tenemos que hacer en esta pandemia, es aprender a modelar flexibilidad. Y cuando digo modelar es comportarnos nosotros con flexibilidad para que nuestros equipos y nuestras familias puedan también, por aprendizaje, por modelaje, aprender la flexibilidad para poder conquistar la tenacidad. Profundizo un poquito en la fragilidad. Y parto por hacer una pregunta ontológica. Nosotros, cuando tratamos de investigar un fenómeno, y los que son alumnos o exalumnos, egresados de nuestro programa, saben que trabajamos fenomenológicamente. Entonces yo quiero que por un ratito te preguntes qué te hace sentir más frágil. Y como no los puedo escuchar a todos, pues yo voy a dar una primera respuesta. Nos sentimos frágiles cuando sentimos que no somos capaces de subir encima del dolor, de la miseria o de la incertidumbre. Nos sentimos frágiles cuando no somos capaces de alcanzar la plenitud que queremos, de alcanzar la armonía, la belleza de la vida, porque tenemos condiciones que nos lo impiden. Decimos que la fragilidad es constitutiva de los seres humanos. Los seres humanos nos percibimos a nosotros mismos frágiles. Ahora,
si ya logras más o menos reflexionar qué es lo que te hace sentir más frágil, te voy a lanzar para otro lado. Piensa por un momento, ¿qué es lo contrario de la fragilidad para ti? ¿Qué es lo opuesto? Cuando hacemos fenomenología, es muy interesante construir ejes en donde yo voy de la fragilidad a la no fragilidad. Y ya vamos a ponerle distintas palabras a esto. Pero en ese eje de la fragilidad a la no fragilidad, ¿dónde estás? ¿Y por qué estás en ese lugar particular? Fíjense que a mí me gusta mucho, antes de caer en los seres humanos, en la fragilidad es bueno, de hecho la fragilidad es una condición de los materiales. Los materiales son frágiles cuando al recibir un impacto tienen la posibilidad de quebrarse y de fracturarse en 1000 pedazos. En el caso de los seres humanos, ¿qué es la fragilidad? La fragilidad tiene que ver también con partirse en pedazos. Y nos podemos partir en pedazos de distintas formas. Nuevamente, tiene que ver con un trauma, con un golpe. Viene un golpe y eso nos hace perder nuestra identidad, perder la estructura de las que les hablaba antes, lenguaje, emoción, cuerpo. Tengo una particular coherencia. Esa coherencia se ve rota. ¿Por qué? Por una situación traumática. Nunca antes, por lo menos en mi existencia, y creo que desde hace muchos años atrás, no habíamos sentido un golpe que afectara al planeta entero. Esta pandemia nos está afectando globalmente. Es un inmenso trauma que nos está afectando y que nos coloca en contacto con esa fragilidad y con la posibilidad de perder nuestra identidad, de perder esa unicidad que me hace ser la persona que estoy siendo. Ya les dije antes, ninguno de nosotros hoy es igual a la persona que era en enero o en febrero. Nos rompemos en pedazos. ¿Has pasado por esa experiencia? ¿Cuál ha sido el trauma que te llevó a eso? Y fíjense que hay dos palabras que solemos pensar que son sinónimos. Y yo quiero hacer una diferencia. Decimos, la fragilidad tiene que ver con mi vulnerabilidad. Es como si fueran lo mismo. Y yo quiero que veamos que son distintas. De hecho, la raíz etimológica de ambas palabras es diferente. La fragilidad viene de fragilitas, que significa la posibilidad de ser roto, roto en pedazos. La vulnerabilidad es diferente, viene de vulnus, que significa la posibilidad de ser herido. ¿Qué es lo que nos pasa cuando sentimos la posibilidad de ser heridos? ¿Cuál es la reacción que esa estructura que soy, lenguaje, cuerpo y emoción, tiene cuando cabe la posibilidad de que algo me hiera muy profundamente? Desde la ontología del lenguaje vemos que surgen los mecanismos defensivos, tendemos a defendernos de algo que sentimos que nos va a hacer daño. ¿Cómo nos defendemos? Nos defendemos evitando el dolor. Nos defendemos también insensibilizándonos, vale decir, dejando de sentir. Fui tan herida en algún momento, en algún amor antiguo, que ya no me atrevo a amar otra vez. Otra forma de defendernos es el desapego. Ni siquiera pretendo dejar de sentir el dolor, sino que estoy definitivamente desconectándome. Y llega un punto tal de desconexión que me desconecto de la vida. Dejo de sentir la vida como algo en lo que yo puedo navegar con cierta efectividad. Alicia, mira, perdón que te Sí, interrumpa, sí, pero veo feliz. unas preguntas que van justamente acorde a Muy esto bien. que estás Sí, manejando. sí. Y dice, ¿cómo poder romper esa situación de ya no sentir a través de haber sido herido? ¿Tienes el nombre de la persona que hace la pregunta? No, es que me la mandaron, no sé si sea a través de Facebook, Ok, me le hicieron llegar, pero no sé quién sea. ok, muy bien. Me gusta siempre que las preguntas vengan con nombre solamente para poder hablarle a la persona que hace la pregunta. Ah, ok.
Sí, solamente es una recomendación si quieren, porque eso nos permite como establecer un diálogo, ¿verdad? Em, a ver, en la vida todas las personas sufrimos heridas. No hay ninguna posibilidad de no ser heridos a lo largo de la vida, porque la vida está formada de situaciones que nos hieren. El punto es cómo yo proceso esa herida. Si esa herida me rompe, entonces es una herida que me conduce a ser muy frágil. Ahí quiero jugar con los dos términos. Si lo que me hirió fue un trauma tan fuerte que al final rompió mi estructura, entonces estoy hablando de una situación de inmensa fragilidad. Todos los seres humanos somos vulnerables. Todos tenemos la posibilidad de ser heridos. El punto es cómo lo procesamos. Y desde ontología del lenguaje creemos que es muy importante conversar, y cuando hablo de conversación, ojo que no estoy hablando solo del lenguaje, la conversación también es una trenza de lenguaje, emocionalidad y corporalidad. Hablar de lo que me hirió en algún momento en el pasado, traerlo para poder resignificarlo, porque fíjate que muchas veces vivimos una herida muy profunda que recibimos cuando éramos niños, pero yo hoy ya no soy la persona que era cuando tenía 5 o 6 años. Y yo puedo ahora, desde mi adultez, desde la madurez que tengo, resignificar ese pasado para poder sentir que soy capaz de superar una herida. Quiero hacer énfasis en esta capacidad que tenemos los seres humanos para regenerar nuestra vida, para recrear la posibilidad de seguir conectados con la vida. Déjenme volver por un segundo a la fragilidad, porque quiero mostrarles, acuérdense que armé un eje. Y Leo, por favor, interrúmpeme con preguntas cuando quieras, ¿sí? No, sin problema. Ahorita que termine lo de la fragilidad, hay otra, pero continúa con esta. Perfecto, muy bien. Entonces les dije, un eje de la fragilidad a la no fragilidad, y vamos a ver qué nombre le ponemos. Y vuelvo a los materiales. En el caso de la fragilidad, fíjate que los materiales cuando son frágiles reciben el impacto y ese impacto el material lo reparte a través de todo la estructura del material y por eso se rompe. Y extrañamente los materiales más duros y más rígidos son los materiales más frágiles. Un ejemplo, que ya deben algunos haber pensado, los diamantes. Los diamantes son tremendamente duros y tremendamente frágiles. Entonces, vamos a poner ahora del otro lado la palabra tenacidad. La tenacidad también es una propiedad de los materiales, en donde el material que recibe un impacto no lo reparte al resto de su estructura, sino que lo absorbe. En el caso de la fragilidad hay una ruptura, en el caso de la tenacidad no se rompe. Entonces, por ahora, podríamos ponerle al lado de acá, del eje que estoy construyendo, la tenacidad. Quiero presentar, bueno, quería que se hicieran la pregunta de qué te ha hecho tenaz. Así como se hicieron la pregunta antes de qué te está haciendo frágil hoy, yo creo que también es importante hacerse la pregunta de qué es lo que nos hace tenaces. Tenaces en el sentido de lo opuesto a ser frágiles. ¿Qué es lo que nos hace recibir el golpe, la pandemia, la inseguridad, la pérdida de un trabajo, la pérdida de condiciones económicas y no quebrarnos, no destruir nuestra estructura, sino ser capaces de resistir y de regenerar nuestras condiciones? Les presento, así como les presenté al de los mundos líquidos. Espérame, si quieres, antes de pasar a esto, mira, hay una pregunta y Muy tal bien, cual como nos lo fantástico. pediste. Eder Sí. pregunta, ¿cómo manejo la incertidumbre? Te voy a contestar, Eder, no sé si te va a gustar lo que te voy a decir, pero la respuesta sí que me sale es acostumbrándote a ella. Quiero volver a la imagen de que en el siglo XX
se nos vendió la idea de un mundo seguro. Nos acostumbramos a creer que la certidumbre existía. Y entonces yo iba a la universidad, me sacaba un título y se suponía que conseguía un trabajo. O invertía en estos fondos y se suponía que la curvita subía y subía y subía. Eso en este siglo se derrumbó. Y yo creo que el cambio que estamos viviendo hoy en nuestro planeta es un cambio definitivo. Yo creo que nosotros no volvemos atrás. Por lo tanto, Eder, yo creo que tenemos que empezar a aprender a surfear en estas nuevas olas de incertidumbre. Hoy se llama pandemia, mañana se va a llamar calentamiento global, no sé. La incertidumbre va a seguir durante mucho tiempo y yo creo que solo aquellos seres humanos capaces de aprender lo que hay que aprender para poder ser efectivos vamos a ser capaces de construir un futuro. Déjenme continuar un poquito, a menos que tengas otra pregunta, Leo. Mira, hay una que Sin puede ser problema. que, Ok. considero que puede también estar ahí, dice Carlos, dice, para avanzar en una herida reciente, y dice duelo específicamente, Mm, fallecimiento de mamá, yo sé que es muy mm, complicado, pero él sí. pregunta, ¿cómo se recomienda reestructurar de manera interna para salir adelante y sanar? Voy a hacer la misma recomendación que hice antes con la persona que también hablaba de una herida. Yo creo que hay que conversar. Yo creo que hay que hablar. Porque, a ver, convertirse en huérfano es una de las situaciones de la vida más duras. Yo creo que hay otras más duras. O sea, me imagino que pueden haber personas que nos están escuchando que dicen, no, esto fue peor, esta situación que a mí me tocó vivir. O sea, no quiero hacer competencias de situaciones dolorosas, pero claramente perder a la mamá o al papá son situaciones que nos hacen estremecer por dentro de dolor. Y tal vez la primera recomendación es no le huyas al dolor. Eh, Porque a veces de tanto querer escapar de un dolor, porque sentimos que el dolor nos va a aniquilar, el dolor nos agarra a la vuelta de la esquina con mayor fuerza. Entonces, vive el dolor que tienes, convérsalo, exprésalo, siéntelo profundamente. Conversa con tu mamá cada vez que lo necesites. Búscala. Te aseguro que la vas a encontrar en tus recuerdos, en tus sensaciones, en ti mismo. Cada uno de nosotros que tuvo la suerte de crecer con un padre o una madre, eh, tiene ese padre o esa madre adentro. Y entonces podemos establecer un diálogo eh, y empezar a construir una nueva relación. Porque cuando hay una persona que fallece, ya no tenemos su presencia física, pero la relación sigue allí y el vínculo sigue allí. Entonces yo puedo alimentar ese vínculo de formas diferentes. Déjame usar esto, Leo, para mostrar cómo la pandemia también nos está enseñando a, a preservar los vínculos de manera diferente. Yo creo que uno de los aprendizajes importantes que tenemos que hacer en la circunstancia que estamos viviendo hoy es cómo regenero y cómo realimento los vínculos que me son fundamentales en la vida. Uno de los beneficios colaterales, aunque tú no lo creas, Leo, es que esta pandemia hizo aparecer a los mayores, abuelitos que estaban por ahí muy abandonados, de repente como que los hijos se acordaron y están siendo tal vez, ojalá, más cuidados que nunca. Em, Déjame saltarme esto por tiempo. Si hay otra pregunta, me la dices o me Mira, quedo, Leo, ¿qué justamente crees? creo que va acorde y Ok, bueno, primero ok, es, a lo mejor digo, hay personas que puede ser que sea la primera vez que te están escuchando, pero algo muy bien. que agradezco es esa humanidad que tienes. Inclusive muchos lo dicen, oye, es la primera persona
que quiere saber el nombre de quien está preguntando. Dice, desde ahí, ¿cómo creo un vínculo con la persona, aunque no la veo, pero a la que le estoy hablando? Y Sí. desde Facebook nos pregunta Sergio González. Dice, con tanto cambio de fragilidad y Mm. vulnerabilidad, ¿nos volvimos más incrédulos o quizás más selectivos? Oh, déjame quedarme con el incrédulos y después me pongo con el selectivo, porque está muy bueno. ¿Cómo se llamaba él? Sergio González. Sergio. Muy bien, Sergio. Muy linda tu pregunta. Yo creo que sí estamos incrédulos. A mí me gusta mucho esa palabra, porque tiene mucho que ver con la confianza. Fíjate que muy al comienzo, cuando empecé a conversar con ustedes, hablé de que la pandemia nos produjo una ruptura en la red de relaciones sobre la que soportábamos la vida. Y eso significa pérdida de confianza. Hazte la pregunta, Sergio y todos, ¿en quién ya no confías? ¿En el gobierno? Del país que sea, en el Ministerio de Salud, en el hospital al que pudieras ir en caso de que te enfermes, en tu equipo de trabajo, en tu jefe, en tu pareja, en tus hijos. Son todas relaciones en las cuales la confianza es básica y la confianza está quebrada. Entonces, ¿qué toca? Porque la confianza es frágil. Toca irnos hacia la tenacidad, es algo que va más allá incluso de la resiliencia. Fíjense que la resiliencia es la capacidad de resistir cuando estamos en una situación traumática, atravesar ese trauma y llegar otra vez a ser quienes éramos. Déjenme decirles, no volvemos a ser quienes éramos. Este cambio pasó y es tan fuerte que no vamos a volver atrás. Entonces nos toca ir más allá de la resiliencia. Nos toca aprovechar las fuerzas humanas. Los seres humanos somos seres complejos y maravillosos y tenemos la capacidad de regenerarnos a nosotros mismos. Y desde allí, superar la fragilidad significa conectarnos con nuestra robustez, con esa capacidad que tenemos para ser valientes. Y ser valientes significa tomar de la mano nuestros miedos y no permitir que ese miedo nos congele y avanzar hacia recuperar la confianza. Entonces te preguntaría, Sergio, ¿en quién ya no crees? ¿A dónde estás disparando tu incredulidad? Y allí necesitas conversar. Allí necesitas reconstruir la confianza y la confianza la reconstruimos desde el vínculo y desde el hablar y desde nuestra emoción y desde nuestra corporalidad. Esta lámina que les puse les habla un poco de cuáles son las emociones que están vinculadas con cada uno. Y fíjense que una de las cosas que Taleb nos enseña, el autor que les presenté antes, es que en la medida en que los sistemas son extremadamente ordenados, ciertos, seguros, contradictoriamente producen más fragilidad. Y aquí les voy a contar un cuento personal. Yo peleé mucho con mi hija. Tengo una hija que hoy tiene 30 y tantos años. Por el desorden y por el caos y por... Ella tiene 2 hijos, mis 2 nietos. Tengo varios nietos, pero... Y ellos son particularmente tenaces, no frágiles. ¿Por qué? Porque han vivido en un mundo de incertidumbre, de caos, y entonces todas esas emociones que están allí, yo se las veo a ellos. Son valientes, son humildes, son inmensamente solidarios. Tienen una capacidad de aprendizaje insólita y no sé si tienen mucha paciencia, pero yo tengo paciencia con ellos. Tiene que ver con, a veces el desorden produce cosas. Entonces no hay que ordenar tanto los sistemas, porque también en el desorden nace la creatividad, nace la innovación. A veces no hay que tener todo tan normado, tan reglado. El exceso de reglas genera fragilidad.
Si nosotros queremos recuperar nuestra capacidad de transformación, y ahora, por favor, si algo necesitamos, es capacidad de transformación. Tenemos que ser capaces de no tenerle miedo a la incertidumbre y empezar a tomar riesgos. Empezar a hacer cosas que tal vez nunca antes hubiéramos hecho. Tomar el chat y escribirle a alguien que tengo mucho tiempo que no sé de él o de ella y empezar allí a construir algo, a aprovechar las oportunidades, empezar un emprendimiento que tal vez no pensé que nunca lo iba a hacer, tal vez este es el momento para poder aprender nuevas competencias. Y fíjense que una de las cosas bonitas que está pasando en esta pandemia, y por supuesto que la pandemia es terrible, no le quiero quitar su negatividad, pero todo trae luces. Y una de las cosas hermosas que está pasando en medio de la pandemia es justamente la solidaridad, la capacidad que ha surgido de ayuda entre los seres humanos. En nuestra misma red de coaches hay varias iniciativas de coaches ayudando a gente que está involucrada en la pandemia. Personal de salud, los viejitos que están solos. Hay varias iniciativas en Argentina, en Miami, en Chile. Las menciono porque me parecen para mí ejemplos muy cercanos de cómo los seres humanos desarrollamos esa capacidad de protegernos los unos a los otros. Y yo creo que esta pandemia, ese es uno de los elementos positivos que nos está dejando. Nos está permitiendo desarrollar una especie de conciencia sobre la interconexión que tenemos. Y fíjate que esta foto para mí es muy interesante. No sé si la reconoces, Leo, pero es la primera foto del planeta Tierra que se tomó desde la Luna. Es una foto muy famosa. Y fíjate que esta foto, cuando los seres humanos nos vimos nuestra casa, vimos nuestro planeta, foto tomada desde el espacio. No fue tomada desde la Luna, perdón, fue tomada desde el que se quedó en la cápsula dándole la vuelta a la Luna. Pero es la primera foto tomada del planeta desde el espacio. Fue la primera vez que nos sentimos parte del universo. Nunca antes habíamos visto nuestro planeta así, tan redondo, tan azul, tan hermoso. Y ahí la conciencia de los seres humanos cambió. Yo creo que en los 20 años que llevamos de este milenio, también hay unos movimientos importantes en nuestra conciencia. Entonces, uno de ellos es claramente todo el fenómeno de la amenaza ecológica, del calentamiento global, lo que estamos haciendo con la extinción de miles de especies, con la amenaza que significan las sequías, las migraciones. Todo eso en este momento con la pandemia quedó como tapado, pero eso sigue allí vigente. Y fíjate que hace unos días atrás veía en un periódico que decían, la pandemia no va a extinguir al ser humano, el calentamiento global sí. Entonces ese problema está allí y está modificando nuestra conciencia sobre los sistemas y sobre el efecto que los seres humanos tenemos en el planeta. Y ahora, por supuesto, la pandemia que nos está generando una conciencia global única. La verdad es que nunca antes habíamos tenido tan nítidamente la sensación de que mi vida está en las manos de otros y en las decisiones de otros. Alicia, Sí, antes de que continúes, hay dos preguntas que me llamaron muchísimo la atención. sí. Una es de Cristian y Ajá. nos dice, ¿cómo curar las heridas cuando te es difícil expresar, perdón, cómo ayudar a alguien que amo, pero no se permite ser vulnerable y le huye al miedo? Hmm. Me gustaría mucho poder hablar con Cristian así cara a cara, pero bueno, a ver, Cristian, yo entiendo que tu pregunta está hecha desde el amor por esa persona que tú ves que está sufriendo por un dolor que no
al que le escapa. Pero tú sabes qué, yo siento que nadie puede hacer el trabajo por otro. Tú no puedes hacer un trabajo que tiene que hacer esa persona. Es esa persona la responsable de transitar el camino de su dolor. De repente el amor que le tienes puede servir para darle como un camino, acompañar, dar una plataforma de ayuda, pero tú no puedes hacer el trabajo. Tiene que hacerlo esa persona. No hay otro camino. Y mi recomendación allí es pidan ayuda, busquen. El coaching ontológico es una tremenda herramienta, no es la única, pero es una tremenda herramienta para ayudar en este tipo de situaciones. Entonces lamento no poder ir más lejos, pero hasta allí. Y nos dice Ari. Ari. Ari, ¿cómo curas las heridas cuando te es difícil expresarte con palabras y no tienes quien te escuche? No está el nombre de la persona, pero Ari, es Ari. Ari, perdón, me lo dijiste al comienzo, tienes toda la razón, Leo, disculpa, Ari. ¿Y Ari es niño o niña? No sé, yo supongo que, déjame checar, creo que es niña. Ok, está bien, no importa. Las heridas no tienen género, las heridas son iguales para niños y niñas, para hombres y mujeres. Fíjate, Ari, los seres humanos tenemos capacidades de expresión muy distintas. Hay quienes pueden expresarse a través del lenguaje, pero hay quienes pueden expresarse a través de un dibujo, o a través de una danza, o a través de un grito feroz, de un grito así al universo. Lo importante es sacar de adentro. ¿Por qué? Porque estos fantasmas de las heridas que hemos sufrido, mientras están dentro, piel adentro, están con todo su poder y su efecto de desestabilizarnos y de impedirnos el crecimiento y el aprendizaje. Aprender significa transformarnos, y para transformarnos necesitamos aprender a sacar esos fantasmas de adentro hacia afuera. Es como una especie de exorcismo, por favor, no, es una metáfora, pero es sacar ese dolor. Y si no tienes con quién conversar, Ari, yo te diría, la primera tarea que tienes es construir redes. Y hoy en día, con esta explosión tecnológica que está ocurriendo con la pandemia, tenemos muchas posibilidades para poder construir redes de conversación y construir la confianza que hace falta para después entonces poder compartir de la manera como tú puedas expresar tu dolor. Okay. Muchísimas gracias, Alicia. Matías nos dice, hola Alicia, un gran gusto escucharte desde México. Bien. Siento que es un momento donde el mundo se ha ralentizado y es una gran oportunidad para volver a nuestro centro con más calma. Sin embargo, la incertidumbre y el miedo a lo que puede venir hace que nos lleve a estar en constante movimiento para reinventarnos. Sí, ¿Cómo equilibrar ambas cosas? Fantástica pregunta, muy linda. A ver, yo creo que en este mundo tan móvil en el que estamos, la capacidad de operar desde nuestro centro es clave. Y estoy hablando, Matías, de el cuerpo. O sea, no estoy hablando metafóricamente del centro del alma o el centro de la vida, no, estoy hablando del centro del cuerpo. Yo creo que prácticas como mindfulness, yoga o los centramientos que nosotros enseñamos a través de nuestra formación, nosotros formamos coaches ontológicos, y siempre decimos que la primera competencia de un coach es construir su centro,
porque yo no puedo ir al mundo a hacer cosas si no tengo un centro. El centro es mi casa y es mi cuerpo. Ser capaz de sentir ese centro es fundamental y se logra con práctica, y es una práctica fundamentalmente corporal. Ahora, el mundo te está pidiendo moverte rápidamente. Además, lo decía yo al comienzo, o sea, este movimiento no solamente es violento, sino que es rápido. Entonces, para poder operar con esa agilidad y con esa rapidez que necesitamos hoy, es más importante que nunca el centro. Parece contradictorio, pero no lo es. Yo puedo ir a hacer cosas solamente si tengo un lugar a donde puedo volver. Y ese lugar donde puedo volver es mi centro. Y ese centro se construye con práctica. Práctica de respiración. No tienes que inventar demasiado. En internet hay muchísimas ayudas para generar una práctica de centramiento recurrente. Yo creo que además el ser capaces de operar desde nuestro centro nos permite ser más versátiles, que es justamente una de las competencias que les quiero mostrar en este mundo líquido. La versatilidad es lo que nos permite el aprendizaje. Cuando somos capaces de aprender, incorporamos nuevos repertorios y esos nuevos repertorios nos hacen más versátiles. Y si algo necesitamos en este mundo lleno de amenazas, es esa versatilidad. Yo les voy a poner, como estamos intercambiando preguntas, en fin, les voy a poner la lámina completa, porque hay cosas que ya se las he dicho, como el escucharse a sí mismo, el ser sabuesos de los hechos, la flexibilidad para conquistar la tenacidad. Hay una idea importante que sí la quiero dejar, Leo, y es que la rigidez, la dureza, nos hace más frágiles. Si yo quiero ser resiliente e incluso ir más allá de la resiliencia, tengo que conquistar la flexibilidad. Y déjame conectarlo con lo que Atías decía. Para poder ser flexibles, necesito conocer y conquistar mi centro. Desde el centro puedo ser flexible. Si soy flexible, puedo ser tenaz. Si soy tenaz, me muevo, me escapo de la fragilidad. Esas son las competencias del siglo XXI. Y es el coronavirus el que nos las está mostrando. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, si gustas continuar, adelante. Ok, muy bien. Entonces déjame mostrar un poquito estas competencias. Las he ido mencionando desde el comienzo, pero me faltaba, por ejemplo, no les puse el número, 1, 2, 3, la sexta, que tiene que ver con la empatía. Fíjate que algunas de las preguntas que la gente ha hecho tienen que ver con esa competencia. Ser empático para nosotros, desde la ontología del lenguaje, es una combinación de dos cosas. Significa ser capaz de escuchar a los demás. Pero escuchar, déjenme quedarme allí 2 minutos. Escuchar es mucho más que quedarse callado, porque a veces yo me puedo quedar callado y poner cara de que te estoy escuchando, pero por dentro aquí no está entrando nada por ninguna parte. Entonces, escuchar es, uno, tener la genuina energía para comprender al otro. Esa es la primera cosa que hacemos cuando escuchamos. Colocarnos en la disposición de comprender al otro. Y la segunda cosa que tiene que ver con la escucha es tener la auténtica disposición a ser transformada por lo que el otro me dice. Me vino otra vez la pregunta de Cristian, con esa persona a la que ama tanto que no puede aguantar el dolor. Con esto de la escucha, yo te recomendaría, Cristian, escucha sus inquietudes. Escúchala. Escucha en lo que dice, no importa que su capacidad de expresión no sea demasiado. Escucha lo que dice, porque en lo que decimos hay mucho de nosotros mismos. Entonces, la escucha se abre a la posibilidad de captar al otro primero y luego de ser transformado uno por lo que escucha. Y luego, la empatía, que es un fenómeno hermoso de los seres humanos,
es la combinación de esa escucha que se abre a la transformación de uno mismo con la conexión emocional. El siglo XX, además de ser todas las cosas que les he dicho, fue un siglo en donde se nos enseñó a no conectar con nuestras emociones, a negar nuestro mundo emocional. Parte de las cosas buenas que ha pasado en este siglo es justamente que ha habido toda una recuperación del mundo emocional de las personas. Desde ya mediados del siglo pasado hasta ahora, la ciencia ha avanzado muchísimo para poder comprender lo que nos ocurre emocionalmente. Una de las preocupaciones que yo tengo en esta pandemia es si esto se prolonga en el tiempo, ¿cómo vamos a hacer con los niños para que aprendan la empatía? Porque la empatía es una competencia compleja que se aprende en la sociabilización, es decir, en el contacto con los otros. Y si los niños prácticamente no están yendo a la escuela, tienen un contacto solamente a través de la pantalla, con sus amigos, sus profesores, en fin, el aprendizaje de la empatía en años que son claves, porque los primeros 10 años de la vida de un ser humano son los años en donde se fundan las bases de la empatía. Es clave entonces el rol de las personas que están cerca de esos niños, el rol de los padres, de los abuelos, para poder suplir lo que no se está logrando en un contacto social por otra parte. Pero claramente la empatía es fundamental, la empatía es la base de la confianza también. Y Alicia, nada más podrías repetir, porque ahí te interrumpí. Sí. Habíamos hablado de fragilidad, vulnerabilidad, tenacidad, y surgió Uh-huh, el término antifragilidad, que era algo de lo uh-huh, que nos compartías. Pero por sí. las preguntas ya no te permití que lo explicaran. ¿Nos los podrías No, compartir? pero sabes que, a ver, lo primero que yo les pediría a los interesados en el término de antifragilidad, que no es un término mío, que busquen a Nassim Taleb. Yo mostré el libro antes, no sé si quieres que lo coloque. Sí, sí, sí. Eh, a mí me parece un libro muy interesante. eh, este, Nassim Nicolás Taleb tiene un estilo de escritura particular. De repente se pone como muy odioso con el mundo. Pero si uno es capaz de sostenerse y no enojarse por las cosas que dice de repente, tiene unas ideas interesantes. Y fíjate que él habla de que lo opuesto de la fragilidad es la antifragilidad, y la antifragilidad como un estado muy deseable. Eh, es muy loco porque en realidad no le pone un nombre a la antifragilidad, sino que utiliza lo contrario del polo opuesto. La antifragilidad es una palabra compuesta, pero está mostrando algo. La antifragilidad, que es lo que yo quiero llamar tenacidad o robustez o capacidad de regeneración de los seres humanos, es lo que nos permite frente a un trauma ir más allá de volver al estado inicial. Por eso les decía, no vamos a volver enero. Tenemos que ser capaces de regenerarnos y de ir más allá de enero. Y desde allí que me interesa, voy a volver a mis competencias clave. Porque para mí, estas 7 cosas, ¿7? 1, 2, 3, 4, 6 cosas que les pongo acá, son fundamentales para poder nosotros desarrollar nuestra antifragilidad, para poder ser capaces de regenerarnos en medio del mundo que estamos viviendo. Y yo sé que hay personas que están escuchando que son dueños de empresas o que son microempresarios o que son gerentes y que están en este momento enfrentando una situación muy complicada, porque es muy posible que tengan que despedir personas o que tengan que hacer unas reducciones presupuestarias muy fuertes y tomar decisiones que a veces son muy duras. Y entonces allí es donde es más importante que nunca la preservación de los vínculos, el conversar, el ser capaces de preservar la confianza aún en condiciones adversas, ser capaces de regenerarnos nosotros mismos y de ir conquistando
la persona que quiero llegar a ser. Fíjense que hay lo conversaba en estos días con algunos de nuestros equipos de coaches. Piensen en cómo van a ver lo que estamos viviendo hoy dentro de 2 o 3 años. Cuando pasen estos 2 o 3 años y miremos para atrás, ¿te vas a gustar o te vas a dar vergüenza? Porque en los momentos de crisis, como los que estamos viviendo hoy, se pone a prueba la persona que somos. Y entonces es bonito hacerse una pregunta, me la hacían en algún webinar anterior. Hacerse la pregunta de cuál es la persona que tengo que ser para poder enfrentar esta crisis a la altura. Para poder estar orgulloso, orgullosa de lo que estoy haciendo hoy. Cuando yo me devuelva a recordar este tiempo en el 2022, sea capaz de decir, fue un año difícil, el 2020 fue un año muy duro, pero supimos estar a la altura de las circunstancias. Y supimos salir adelante. Y supimos regenerarnos y construir lo que hoy somos en el año 22. Yo creo que es linda esa pregunta. Te pregunto yo a ti, Leo, ¿qué persona quieres ser tú? Una persona que, sí, que sigue, inclusive ahorita lo estoy haciendo, ¿no? Una persona poder observar y decir, descubrí, seguir descubriendo miedos, vulnerabilidades, cosas que quería yo inclusive en cierto modo evitar, pero darme cuenta que ese proceso me ayudó a generar relaciones diferentes, a consolidarme y a ser una persona que, pues, que tiene más conocimiento de sí mismo. Yo creo que eso es lo que en este momento inclusive lo estoy viviendo y lo estoy disfrutando y al mismo tiempo lo estoy sufriendo. Y tal vez tienes que dar un paso más, porque conocerse uno mismo, primero es una tarea tal vez de toda la vida, pero tal vez en esta crisis es insuficiente. Yo tengo también que soñarme a mí mismo, más allá de quien soy hoy. Entonces es como el Leo 2.0. O sea, no es el Leo que existe hoy, no es la Alicia que existe hoy, sino la Alicia que no existe, pero que yo tengo que hacer que exista en función del desafío que estamos enfrentando hoy. A ver, y aquí te estoy hablando estrictamente, les estoy hablando en términos estrictamente personales. Esta pandemia nos ha hecho enfrentar desafíos enormes. Y yo todas las mañanas me pregunto, ¿cuál es la Alicia que hace falta construir para poder enfrentar este día? Y creo que va a ser todo el año en este mismo tipo. Y yo espero llegar al final del año con una Alicia de la que yo pueda sentirme contenta. Decir, bueno, me equivoqué, metí la pata varias veces, pero hoy estoy satisfecha con lo que fuimos capaces de hacer, con lo que fui capaz de hacer. Entonces, conocerse sí, soñarse también, para poder ir avanzando hacia una persona que no somos hoy, pero que tenemos que llegar a ser para poder aprender a navegar en este mundo líquido en el que estamos sumergidos. Y me faltaba una competencia, León, eran 7, yo tenía el número, que es aprender en la adversidad para reconstruir la confianza en el futuro. Parte de lo que de alguna manera dejamos de creer es la posibilidad de que el futuro va a ser mejor. Y yo creo que esa confianza tenemos que volverla a reconstruir. Y somos nosotros, los adultos, que estamos hoy a cargo de este mundo, los encargados de construir las condiciones para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos tengan un planeta en el que se puede vivir. Ese era mi cuento, Leo. Espero haberles sido útil. Espero que haya sido una reflexión interesante, que les haya permitido pensar algunas cosas
Ahí les coloco mi correo electrónico por si hay alguna reflexión o comentario que quieran hacer. Pues agradecerte, Alicia, la verdad. Gracias por la pregunta y la reflexión que me quedé escuchando, me quedé aprendiendo. No lo había observado desde ese punto de vista de, está bien conocerme, está bien transformarme, pero también soñarme, ¿no? O sea, esa Sí, tercera parte de soñarme hacia dónde voy, todo lo que hoy estoy construyendo hacia dónde voy. sí. Y algo que siempre les hacemos a las personas que están aquí con nosotros, dentro de todos tus conocimientos, para ti, ¿cuál es el significado de la palabra mutar? Aprender fue lo primero que me vino así, a la cabeza. Pero yo creo que fíjate que la palabra mutar tiene mucho que ver con lo que, justo con lo que estaba diciendo al final. Tiene que ver con convertirme en una persona que no soy hoy, pero que siento que hace falta para poder construir el mundo que quiero construir, para mí y para los que vienen detrás. Eso es mutar. Y me gusta mucho la palabra mutar porque habla de la evolución. Y yo creo que los seres humanos, como especie, estamos en este momento en una encrucijada evolutiva. O mutamos o nos extinguimos. Y, y tú sabes que yo, una de las cosas que me anima en el proyecto de la ontología del lenguaje, lo quiero decir con toda humildad, porque suena arrogante, pero no es arrogante, es desde la más profunda humildad. Yo creo que desde la ontología del lenguaje y desde el coaching ontológico estamos empujando la evolución humana en una milicésima chiquitita de todo lo que hace falta, pero a mí me anima eso, me da energía para seguir trabajando, para seguir construyendo. Pensar que estamos en un proceso de evolución y que desde esta vereda donde estamos, empujamos el mundo hacia una evolución, hacia una forma de convivencia entre los seres humanos distinta. Y mira, desde hace rato nos había hecho una pregunta, uno de los, un compañero conocido también tuyo, que fue de la generación hace 2 años, Eduardo Amaya, Mm. y ahorita no la quise hacer porque te iba a seguir interrumpiendo, que si le puedes explicar un poquito más a qué te refieres con el mundo líquido. Inclusive ahorita también alguien está preguntando qué es ese término del mundo líquido. No, no lo alcanzaron a comprender bien. Déjame bajarme de acá y entonces me voy al comienzo. ¡Ay! Se fue, se ha detenido la función, no. Déjame volver a compartir pantalla. Perdón. Quería mostrarles el autor del término, porque el término no es mío, es Y este mira, señor en lo que Alicia maravilloso. va compartiendo esto, todos los que están en su plataforma de SparkUp, que fue lo que iniciamos al final, ya está lanzada la dinámica que siempre hacemos al final para agradecerle a todas las personas que están con nosotros. Y la pregunta es, ¿qué herramienta, qué nuevo aprendizaje ha dejado para ti, Alicia? En lo que nos comparte este término, vayan conectándose y vayan poniendo las palabras. ¿Qué te dejó? Sí, adelante, Alicia, perdón. No, fantástico. Para los que quieran averiguar más sobre los mundos líquidos, es este autor que se llama Zygmunt Bauman, fallecido en el 2017, pero él desde el 2005 en adelante empezó a sacar un conjunto de libros con el concepto de la liquidez. Y habla de los mercados líquidos, habla del amor líquido, es un libro muy bonito, el amor líquido, y básicamente se trata de esta nueva forma de convivir en este planeta desde la incertidumbre, desde el que nada es fijo, de que todo está cambiando permanentemente y la dificultad que estamos encontrando los seres humanos para comprometernos firmemente con algo en medio de todo este movimiento. Yo creo que Bauman nunca se imaginó que su término iba a ser tan vívido en el año 2020, a partir del coronavirus y de lo que está significando la amenaza sanitaria en la que estamos. Eso. Espero que les sirva, que les guste. A mí me encantó cuando lo leí.
Leo está silenciado. Ah, Leo estaba hablando y... Perdón. Una de las palabras que están en la plataforma que ya están subiendo, ahorita te vamos a compartir la pantalla, es Perfecto. sensibilidad, no resistirse, ternura, empatía, nada es fijo, humildad. Esa me encantó, ya hasta le di corazoncito, dice soñarme, fragilidad. Hace ratito a Ari, Aranza es niña, ya Ah, no te muy lo dije, bien, pero muy te bien. puso muchísimas gracias porque era Mm, algo que desde hace mucho tiempo necesitaba escuchar. Entonces, gracias a lo mm, que le compartiste, encontró una respuesta. bueno. Dice, increíblemente tierna, el cómo te perciben. Gracias por tu tiempo tan valioso. Bueno, hay muchísimos comentarios. Con gusto te voy a compartir el chat. También, quien quiera saber más acerca de Alicia, justamente acaban de poner en el chat de Zoom la página, está su correo, cualquier cosa que quieran. Para mí es una increíble persona. Mira, Muy ahí está lindo, parte de gracias, la Leo. pantalla. Qué bonito, sí, muy bien. Las palabras que están más grandes Excelente. son las que más like les han dado y mira, se va moviendo de todo lo que van compartiendo. Dice aprender y aprenderme y soñarme, ¿no? Vuelven a repetir el soñarme, Qué bueno. vulnerabilidad. Y bueno, Alicia, ¿con qué mensaje quisieras pues despedirte de todo este foro, tanto para las personas que hay muchas en Facebook y también aquí en esta plataforma de Zoom? Ah, a ver, yo creo que estamos atravesando un momento histórico para nuestra especie. Creo que nunca antes nos habíamos sentido tan interconectados. Y estar interconectados significa que mi energía está conectada con la tuya, y que somos una inmensa red de personas interconectadas. Entonces eso significa que si yo hago algo aquí en mi departamento, que parece que no tiene ningún significado, que es ínfimo, eso está aportando. Entonces, no dejemos de aportar. Tomemos conciencia de que lo que hago impacta. Las decisiones que tomo hoy tienen un impacto. Eh, entonces mañana, ahora te vas a ir a dormir, mañana cuando amanezca, piensa que tienes un día entero para contribuir a algo. Entonces no te dejes abatir por la sensación del encierro o de la inseguridad, sino que busca con quién construir, porque somos responsables del futuro. Ese sería. Y mira, una frase que pusieron que me encantó. Dice, esto fue una plática de una mutación espiritualmente cibernética para una metamorfosis en mis sentimientos a partir de hoy. Qué bueno, está Están buenísimo, me encanta. agradeciendo, poniendo, inclusive creo que es la vez que más palabras tenemos en esta pantalla y ahí ves Qué qué nuevo bonito. aprendizaje deja en ti Alicia Pizarro, solidaridad, interconexión, tenacidad, ser, soñarte, empatía, reconstruir, antifrágil y bueno, amor. A todas las personas que ya siguen a Alicia y la conocen, la verdad, gracias por compartir tu ternura, tu amor, tu Gracias, querido presencia. Leo. Sí. Eh, y para los que nos siguen, el lunes vamos a tener a una CEO de la industria de la belleza que se llama Pau Pérez. Síganse conectando, vamos a estar hasta el 12 de junio todos los días a las 8:30 de la noche. Quien no se haya registrado lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, de la página, y ahí está nuestro link de registro. Aquí están nuestras redes sociales. Y bueno, pues Alicia, es todo un honor y un placer terminar este cuarto bloque con una persona tan amorosa y tan tierna como lo eres. Entonces no me queda más que en nombre de Un todo el abrazo para equipo, ti y para todos. Gracias, sí. en nombre de todo el Gracias a Paz, que equipo, ha estado por allí sí, también. sí, sí, que nos está Sí, apoyando, todo el sí. equipo también que nos apoya a nosotros, que está en redes, que está compartiendo información. Muchísimas gracias por su apoyo. Y bueno, Alicia, que tengas una excelente noche y esperamos vernos muy pronto. Amén, sí. Cuídense Hasta luego. todos, por favor. Hasta luego, bonita noche. Gracias, muchas gracias.